Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha mantenido a las redes sociales en llamas. Sí, lo adivinaron. Vamos a sumergirnos en el universo de las celebridades turcas, específicamente en la vida sentimental de dos de sus estrellas más icónicas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no cualquier cosa, sino la posibilidad de una reconciliación. Una reconciliación secreta. Ya saben que me encanta el chisme, pero no cualquier chisme, sino el chisme bien investigado, el que tiene pruebas, el que nos hace pensar, y sobre todo, el que nos mantiene pegados a la pantalla como locos. Y hoy, amigos, tenemos material para eso. Vamos a desglosar todo, desde las pistas sutiles hasta las evidencias más contundentes. Les aseguro que después de este vídeo, van a ver las cosas con otros ojos. Prepárense para analizar, para especular, para soñar, porque ¿quién no ama un buen *comeback* romántico? Antes de que empecemos a desentrañar este misterio digno de una novela turca, no quiero olvidarme de lo más importante. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona: moda, belleza, viajes y por supuesto, el mundo del entretenimiento con mucho chisme. No se arrepentirán. Y si ya eres parte de la familia, muchas gracias por estar aquí. Me encanta tenerlos conmigo. Así que sin más preámbulos, vamos a lo bueno. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan romance, drama y un fandom entregado. Para quienes no estén tan familiarizados, recordemos que Demet y Can fueron la pareja estrella de la exitosa serie Erkenci, la cual fue un éxito rotundo en Turquía y en muchísimos países del mundo. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en el sueño de todos que esa magia traspasara la ficción. Seamos honestos, la gente quería que fueran pareja en la vida real. Y por un tiempo las especulaciones y los rumores fueron furor. Se les veía juntos, se hablaban, las fans se volvían locas, hasta que las cosas se enfriaron. Erkenci no solo catapultó a Demet y Can a la fama internacional, sino que también consolidó una base de fans apasionada y dedicada. La serie, con su trama romántica, sus personajes carismáticos y sus paisajes impresionantes, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre los protagonistas era tan palpable que traspasaba la pantalla, generando un fervor que trascendía la ficción. Los seguidores de la serie, conocidos como los pájaros, se volcaron en redes sociales, creando fanfictions, compartiendo vídeos y analizando cada interacción de Demet y Can fuera del set. La esperanza de verlos juntos en la vida real se convirtió en un anhelo compartido por miles de personas. Durante la emisión de Erkenci, los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can no hicieron más que crecer. Se les vio juntos en eventos compartiendo momentos de complicidad en redes sociales, y hasta se especuló sobre escapadas románticas. La prensa del corazón turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, se sumó a la especulación, publicando noticias y fotos que alimentaban la ilusión de los fans. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, las señales de un posible romance se fueron diluyendo. Hubo rumores de peleas, de desacuerdos, y al final, cada uno siguió su camino. Demet encontró el amor con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. Se casaron en 2022, pero lamentablemente el matrimonio no duró mucho y anunciaron su divorcio a principios de este año, 2023. Can, por su parte, ha estado más enfocado en su carrera internacional, con proyectos en Italia y otros países. La noticia del divorcio de Demet fue un golpe para muchos, especialmente para aquellos que seguían soñando con una posible reconciliación con Can. La ruptura de su matrimonio con Oğuzhan Koç, aunque discreta, avivó la llama de la esperanza entre los fans. Al mismo tiempo, la carrera de Can Yaman en el ámbito internacional seguía creciendo. Sus proyectos en Italia, como Viola come il mare y El Turco, le ganaron reconocimiento y popularidad en Europa y Latinoamérica. La distancia geográfica, sin embargo, parecía un obstáculo insalvable para un posible reencuentro. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace pensar en una posible reconciliación? ¿De dónde viene este rumor? Pues bien, todo comenzó con pequeñas pistas, detalles que al principio podrían parecer insignificantes, pero que al analizarlos en conjunto, forman un cuadro bastante interesante. Primero, y esto es crucial, el entorno. Ambos, Demet y Can, han estado trabajando en sus proyectos personales y en sus vidas privadas.
Ambos han tenido relaciones que no funcionaron. Ambos, en teoría, están solteros y disponibles. No digo que esto sea una prueba irrefutable, pero ciertamente crea el terreno o fértil para que florezca algo más, ¿no creen? La soltería de ambos actores es, sin duda, el detonante principal de las especulaciones. Tras la ruptura de sus respectivas relaciones, Demet y Can se encuentran en una situación sentimental similar. Esta coincidencia, sumada a su historia compartida y al cariño que aún sienten muchos fans por la pareja, ha generado un ambiente propicio para la especulación y el rumor. La posibilidad de que ambos estén abiertos a nuevas relaciones, o incluso a revivir una antigua, ha despertado el interés de los medios y del público en general. Segundo, las redes sociales. En el mundo actual, las redes sociales son la herramienta principal de comunicación, y en el mundo del entretenimiento, son como un libro abierto. Los fans más observadores comenzaron a notar ciertas similitudes en las publicaciones de ambos. Por ejemplo, algunos lugares que visitaban, la ropa que usaban, incluso algunos accesorios, coincidencias. O quizás no tan coincidencias, casualidad. Lo dudo mucho. Las redes sociales, en especial Instagram, se han convertido en el campo de batalla de las especulaciones. Los fans, armados con una gran capacidad de observación, han analizado minuciosamente las publicaciones de Demet y Can, buscando pistas y señales que pudieran indicar un acercamiento. Se han detectado coincidencias en lugares visitados, en la ropa utilizada, en los accesorios y en los hashtags. Estos detalles, por pequeños que parezcan, han sido interpretados como posibles indirectas o mensajes subliminales. Un ejemplo concreto son las publicaciones de ambos actores desde Italia. Ambos han compartido fotos y vídeos de sus estancias en ciudades italianas como Roma y Milán. Los fans han notado similitudes en los paisajes, en los restaurantes y en los hoteles que visitaron, lo que ha alimentado la teoría de que podrían haberse encontrado en secreto. Del mismo modo, la elección de ropa y accesorios similares ha sido interpretada como una señal de conexión y de interés mutuo. Y aquí viene lo interesante, la llamada prueba que pocos vieron. Se trata de una serie de fotos que, según algunos medios turcos, fueron tomadas en un restaurante bastante exclusivo en Italia. En estas fotos se ve a dos personas que, aunque no se distingue claramente su rostro, coinciden con la complexión física, el peinado y la ropa de Demet y Can. Los rumores se encendieron inmediatamente, ¿era realmente ellos? ¿Se estaban reuniendo en secreto? ¿Era el comienzo de algo nuevo? La publicación de estas fotos en un restaurante italiano fue el punto de inflexión que desató la locura entre los fans. Las imágenes, aunque borrosas y poco nítidas, mostraban a dos personas que parecían ser Demet y Can en una cita secreta. La prensa del corazón turca, siempre atenta a los detalles, se encargó de amplificar el rumor, publicando artículos y análisis que comparaban las imágenes con fotos de los actores, destacando las similitudes en la complexión física, el peinado y la ropa. Es importante aclarar que estas fotos no son de alta calidad y que no hay una confirmación oficial de que sean ellos. Sin embargo, el hecho de que hayan sido tomadas en un lugar concurrido por celebridades y que haya tantas coincidencias con la apariencia de Demet y Can, aviva la llama de la especulación. Además, han habido otros pequeños detalles que han alimentado estos rumores. Por ejemplo, se dice que ambos han estado más activos en las redes sociales últimamente, publicando fotos y vídeos que, de alguna manera, podrían interpretarse como indirectas. También se habla de amistades en común que podrían estar actuando como intermediarios. Las indirectas en redes sociales se han convertido en un elemento clave en la narrativa de la posible reconciliación. Los fans han interpretado ciertos mensajes, fotos y vídeos como señales de un acercamiento. Por ejemplo, Demet ha compartido fotos en las que luce un look similar al que utilizaba en Erkenci, y Can ha publicado vídeos en los que se muestra nostálgico y reflexivo. Estas acciones, aunque aparentemente inocuas, han sido analizadas minuciosamente, buscando significados ocultos y conexiones con el pasado. La presencia de amigos en común también ha alimentado las especulaciones. Se rumorea que ciertos amigos de Demet y Can podrían estar actuando como intermediarios, facilitando el contacto y promoviendo un posible reencuentro. Estos amigos, que conocen a ambos actores desde hace años, podrían estar al tanto de sus sentimientos y actuar como confidentes y consejeros. Ahora hablemos de las posibles razones detrás de una reconciliación. ¿Por qué Demet y Can podrían estar interesados en volver a estar juntos? Bueno, primero porque la química entre ellos era real y palpable. En la pantalla su conexión era innegable.
Y es posible que esa conexión, a pesar del tiempo y las circunstancias, siga existiendo. La química entre Demet y Khan en Erkenciskus fue el elemento clave del éxito de la serie. Su conexión palpable y auténtica traspasaba la pantalla, generando una conexión emocional con el público. La posibilidad de que esa química, a pesar del tiempo y las circunstancias, siga existiendo, es una de las principales razones por las que los fans y los medios especulan sobre una posible reconciliación. Segundo, porque ambos han madurado. Han pasado por relaciones y experiencias que los han hecho crecer. Tal vez han aprendido de sus errores y están dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación, con una perspectiva diferente. La madurez y el crecimiento personal son factores importantes a considerar. Tras haber pasado por diferentes relaciones y experiencias, Demet y Khan podrían haber aprendido de sus errores y estar dispuestos a afrontar una nueva relación con una perspectiva diferente. La posibilidad de haber madurado individualmente, tanto en lo personal como en lo profesional, podría abrir las puertas a una nueva oportunidad. Tercero, por la nostalgia. Los fans de Erkenciskus siempre han soñado con verlos juntos de nuevo. La nostalgia por la serie, por la pareja, por el romance, es algo muy poderoso. Y es posible que Demet y Khan también sientan esa nostalgia y quieran revivir, de alguna manera, esa magia. La nostalgia por Erkenciskus y por la pareja formada por Demet y Khan es un factor clave que impulsa la especulación. La serie, con su trama romántica, sus personajes carismáticos y su éxito internacional, dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. La nostalgia por la serie, por la pareja y por el romance que representaban, es un sentimiento poderoso que podría influir en un posible reencuentro. La posibilidad de revivir esa magia y de dar una alegría a los fans podría ser un incentivo para ambos actores. Pero por supuesto, no todo es color de rosa. También hay obstáculos. La distancia, por ejemplo. Khan vive y trabaja principalmente en Italia. Demet, por ahora, está enfocada en su carrera en Turquía. La diferencia cultural. Las presiones de la fama. Todo esto podría dificultar una relación. La distancia geográfica, las diferencias culturales y las presiones de la fama son los principales obstáculos a considerar. Khan, que vive y trabaja en Italia, y Demet, que se encuentra en Turquía, se enfrentan a una barrera importante. La diferencia horaria, las dificultades para verse y la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno cultural podrían dificultar el desarrollo de una relación. A esto se suma la presión mediática, las expectativas de los fans y la necesidad de proteger su privacidad, que podrían poner a prueba cualquier relación. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que todo esto sea un simple rumor, un invento de los medios, o una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, a veces se utilizan este tipo de rumores para generar interés y mantener a las celebridades en el ojo público. La posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing es una realidad que no podemos ignorar. En el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son herramientas comunes para generar interés y mantener a las celebridades en el ojo público. La publicación de fotos, la aparición de indirectas en redes sociales y la difusión de rumores pueden ser estrategias diseñadas para generar expectación y aumentar la popularidad de los actores. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente hay algo entre ellos? ¿Y si Demet y Khan están trabajando en su propia historia de amor, lejos de las cámaras y los focos? La posibilidad de que exista una relación real y secreta entre Demet y Khan es lo que alimenta la esperanza de los fans. La idea de que ambos actores estén trabajando en su propia historia de amor, lejos de las cámaras y los focos, es un sueño romántico que cautiva a la audiencia. La posibilidad de que estén dispuestos a superar los obstáculos y a construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero es lo que mantiene vivo el interés y la especulación. Lo único que podemos hacer es esperar y observar. Estar atentos a las redes sociales, a las noticias, a los pequeños detalles. Y por supuesto seguir soñando porque, como dice el dicho, el amor siempre encuentra el camino. En resumen, hemos explorado el rumor de una posible reconciliación secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado las pistas, las coincidencias, las pruebas que pocos vieron, y hemos especulado sobre las posibles razones detrás de este reencuentro. Hemos hablado de la química innegable que tenían en pantalla, de la nostalgia de los fans, y de los posibles obstáculos que podrían enfrentar. Hemos hablado de los rumores de fotos en Italia, de las indirectas en redes sociales, y de la posibilidad de que todo sea un montaje.
Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta investigar estos temas, desentrañar los misterios y compartir mis conclusiones con ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad, por sus likes, sus comentarios. Por todo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet y Khan están juntos? ¿Creen que podrían tener una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irme, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Besos.